Te prometieron hacerte rico sin esfuerzo y sin riesgo. BitConnect vendió una de las mentiras más absurdas del mundo cripto, un supuesto bot de trading capaz de generar rendimientos constantes mientras tú solo veías crecer tu dinero. En su punto más alto, BitConnect alcanzó una capitalización de mercado de 3,4 mil millones de dólares. Pero todo era humo. Según la SEC, detrás del espectáculo había un fraude de alrededor de 2 mil millones de dólares. Esta es la historia de cómo una promesa ridícula construyó un imperio, engañó a miles de personas y terminó convertida en una de las estafas Ponzi más famosas y vergonzosas de la historia de las criptomonedas. Porque BitConnect no solo vendió una moneda, vendió una fantasía, y cuando esa fantasía se rompió, lo hizo en un instante. Para entender el fenómeno BitConnect, tenemos que volver a 2017. El mundo vivía una auténtica fiebre del oro digital. Bitcoin se había disparado de menos de $1,000 a casi 20,000 en un solo año. Y claro, todo el mundo quería su pedazo del pastel. Era una especie de salvaje oeste financiero, emocionante, confuso y lleno de oportunistas. Y en medio de ese caos y euforia, nació una idea casi irresistible. Se llamaba BitConnect. Lanzada en 2016, BitConnect se vendía como una plataforma de préstamos de criptomonedas con una propuesta que, sinceramente, era demasiado buena para ser verdad. Un retorno garantizado de hasta el 1% al día. Eso es casi un 40% al mes. Una cifra absurda comparada con cualquier inversión tradicional. ¿Y cuál era el secreto de estas ganancias milagrosas? Un supuesto bot de trading de volatilidad. La idea sonaba increíblemente sofisticada. Los inversores solo tenían que cambiar sus bitcoins por la moneda de la plataforma, la BitConnect Coin, y luego prestar esos BitConnect Coin a la empresa. A cambio, un software secreto y patentado compraría Bitcoin barato y lo vendería caro, generando ganancias para todos como por arte de magia. Eliminaba el riesgo, el miedo y la necesidad de entender de trading. Tú solo ponías el dinero, te sentabas y veías cómo se multiplicaba. Era el sueño del ingreso pasivo, y el mundo estaba a punto de morder el anzuelo. Lo que vino después fue una locura. El valor de la moneda, la BitConnect Coin, se fue a las nubes y con él, la popularidad de la plataforma. Miles de usuarios se unían cada día, atraídos por la promesa de dinero fácil en un mercado que no terminaban de comprender. La BitConnect Coin dejó de ser una simple inversión para convertirse en un movimiento, casi en una comunidad. Y como toda buena secta, necesitaba sus profetas. La plataforma incentivaba a sus miembros a reclutar a otros con un sistema de referidos de varios niveles, la estructura clásica de un esquema piramidal de toda la vida. Los promotores más exitosos se volvieron celebridades en YouTube, presumiendo de sus coches de lujo y mansiones, todo supuestamente pagado con BitConnect. Uno de los más famosos, el estadounidense Glenn Arcaro, se embolsó más de 24 millones de dólares solo en comisiones. Él y otros crearon una máquina de marketing viral que no paraba de mostrar testimonios de gente común que, de repente, había pagado sus deudas o comprado la casa de sus sueños. El clímax de esta histeria colectiva llegó en octubre de 2017, en la primera y única ceremonia anual de BitConnect en Tailandia. Fue un evento extravagante, lleno de luces, música y una euforia casi religiosa. Y fue ahí donde un inversor de Nueva York llamado Carlos Matos se subió al escenario. Con una pasión desbordada, Matos le gritó al mundo su amor por la plataforma en un discurso que se convirtió en un meme legendario. Su grito de ¡BitConnect! Se transformó en el símbolo de esa manía irracional que había atrapado a miles. En ese momento, en la cima de su poder, BitConnect alcanzó una capitalización de mercado que superó los 3,4 mil millones de dólares. Parecía que nada ni nadie podía detenerlos. Pero mientras la fiesta estaba en su apogeo, fuera del salón ya sonaban las alarmas. Figuras respetadas del mundo cripto, como el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, advirtieron públicamente que BitConnect apestaba a esquema Ponzi por todos lados. Las matemáticas simplemente no daban. Una ganancia garantizada del 1% diario es insostenible. Ningún bot de trading, por muy avanzado que sea, puede predecir el mercado con esa perfección. La estructura era dolorosamente simple y más vieja que el hilo negro. Se usaba el dinero de los nuevos para pagarles a los antiguos. Las ganancias que recibían los primeros inversores no venían de ninguna estrategia de trading, sino del bolsillo de los nuevos reclutas. Mientras siguiera entrando gente, la pirámide se mantenía en pie. El bot de trading era pura fachada, una caja negra para que nadie hiciera preguntas. De hecho, cuando en un evento le pidieron al fundador una prueba del bot, su respuesta fue: por razones de privacidad, no revelamos nada. Había más señales de alerta por todas partes. Los fundadores eran anónimos,
y la empresa no estaba registrada ante ninguna autoridad financiera, como la SEC en Estados Unidos. Pero a la comunidad de BitConnect no le importaba. Descartaban cualquier crítica como FUD, miedo, incertidumbre y duda, un término que usaban para desacreditar cualquier información negativa. Decían que los críticos simplemente no entendían la revolución o que estaban celosos de su éxito. La fe en BitConnect era más fuerte que la lógica. La codicia era un velo tan grueso que nadie podía ver el desastre que se avecinaba. El principio del fin no vino de la comunidad cripto, sino del mundo real. En enero de 2018, los reguladores se hartaron. La Junta de Valores de Texas y el Departamento de Estado de Carolina del Norte emitieron órdenes de cese y desista contra BitConnect, acusándolos de vender valores no registrados. Eran las primeras grietas serias en el casco del barco. La respuesta de BitConnect fue inmediata y brutal. El 16 de enero de 2018, la compañía anunció que cerraba su plataforma de préstamos. En su comunicado, culparon a la mala prensa, a las cartas de los reguladores y a supuestos ataques informáticos, pero la excusa ya no importaba. El resultado fue el pánico absoluto. Con el cierre, la plataforma devolvió los fondos que los usuarios tenían prestados, pero no en Bitcoin ni en dólares. Los devolvió en la única moneda que controlaban, la BitConnect Coin. De repente, cientos de miles de inversores corrieron a vender sus tokens de BitConnect, pero ya no había quien los comprara. El precio, que había llegado a más de $400, se desplomó más de un 90% en cuestión de horas, cayendo en picado hacia su valor real, cero. El imperio de miles de millones de dólares se había esfumado. Los foros que antes rebosaban de euforia, ahora estaban inundados de mensajes de ruina, ira y desesperación. El colapso dejó un rastro de devastación global. Miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida. En India, la cosa se puso tan fea que un inversor que lo había perdido todo llegó a secuestrar a empleados locales de BitConnect para intentar recuperar su dinero. La estafa fue uno de los catalizadores del brutal mercado bajista de 2018, sembrando una desconfianza en el espacio cripto que tardaría años en sanar. Poco después, las autoridades de todo el mundo empezaron a moverse. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC presentaron cargos formales. Glenn Arcaro, el gran promotor de Estados Unidos, se declaró culpable de fraude electrónico. A principios de 2023, se le ordenó devolver $17 millones, una miseria que apenas cubría una fracción de las pérdidas y que solo llegaría a unas 800 de las miles de víctimas. Pero, ¿qué hay del arquitecto de todo esto? El fundador, un ciudadano indio llamado Satish Kumbhani, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en febrero de 2022 por orquestar el fraude de $2,4 mil millones. Si lo atrapan, se enfrenta a 70 años de prisión. El problema es que, desde que fue acusado, Satish Kumbhani está prófugo. A pesar de que las autoridades indias rastrearon su posible paradero a finales de 2025, a día de hoy, el cerebro detrás de una de las estafas más grandes de la historia sigue en libertad. Al final, la historia de BitConnect es más que una historia sobre criptomonedas. Es un reflejo de la psicología humana. La estafa funcionó tan bien porque explotó dos de nuestras emociones más primarias, la codicia y el miedo a quedarse fuera, FOMO. La promesa de dinero fácil fue suficiente para apagar la voz de la razón. Ese bot de trading mágico nunca existió. Era un espejismo. El único producto que BitConnect vendió fue un sueño imposible, pagado con el dinero del siguiente en la fila. Los memes de Carlos Matos nos seguirán haciendo reír, pero también son un oscuro recordatorio de lo fácil que es dejarse llevar por la euforia colectiva y creer en lo increíble. Estafas como BitConnect volverán a aparecer, disfrazadas con nueva tecnología y promesas aún más atrevidas. Pero las banderas rojas casi nunca cambian. Retornos garantizados que no tienen sentido, falta de transparencia y una presión constante para que reclutes a otros. La mejor defensa no es buscar el próximo pelotazo, sino tener el conocimiento para entender que, en el mundo de las inversiones, el dinero fácil no existe. Y ahora la pregunta queda en el aire. Si BitConnect parecía tan absurdo visto en retrospectiva, ¿por qué logró convencer a miles de personas en todo el mundo? ¿Fue solo codicia? ¿Fue ignorancia? ¿O fue el poder brutal de una comunidad repitiendo una mentira hasta hacerla parecer verdad? Quiero saber qué piensas tú. Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, acumula, aprende, avanza.